Buenos días, Claudia. Un placer estar con usted y poder compartir con la audiencia del mismo. Bueno, creo que el país tiene un problema con las altas tasas de interés, ¿verdad? O sea, yo le mandé unos gráficos y creo que podemos ver por sectores, ¿verdad? En los distintos sectores, cómo las tasas de interés se han ido incrementando en cada uno de los sectores, ¿verdad? Entonces, los sectores productivos, por ejemplo, financiamiento de la exportación, el sector de agricultura, el sector de comercio, todos estos sectores muestran incrementos elevados en sus tasas de interés. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? Y creo que es algo que hemos venido conversando en los últimos 2 años. Esto ocurrió debido a la mala coordinación de la política monetaria del Banco Central. O sea, no hay otra explicación. ¿En dónde se nota la mala coordinación? Miren, ahí está, por ejemplo, la tasa de interés en operaciones nuevas, ¿verdad? No es en préstamos vigentes, porque a la gente no solo está sufriendo en operaciones nuevas. Es decir, si usted va a sacar un préstamo nuevo, así encuentra la tasa de interés usted en el sector de agricultura, 16.35. Mire el incremento, mire cómo a partir de noviembre de 2023 todo esto se empezó a disparar, ¿verdad? Cuando en enero de 2022 la tasa era de 12.53. Pase al siguiente sector si quiere. Tenemos otros sectores ahí para compartirle a la audiencia, ¿verdad? O sea, agricultura. Mire el sector de exportación, 9.60. Mire cómo a partir de noviembre, enero, mire cómo se disparan las tasas de interés, ¿verdad? Tenemos el último sector que tenemos ahí, ¿verdad? Que es el de, creo que es comercio, ¿verdad? Ahí está, mire el comercio, 17.45 noviembre. O sea, hay un problema de tasas de interés. Eh, Fue debido a la mala coordinación. ¿Por qué? Y esto probablemente suene técnico, pero es importante que la audiencia lo entienda. El Banco Central decidió utilizar el encaje como medida principal y la tasa de política monetaria como medida secundaria. Es decir, en noviembre del 2023 el Banco Central decidió incrementar los requerimientos de encaje y creo que eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica que le mandé, que es una gráfica referente al encaje. Entonces, al utilizar el encaje, y quedémonos en esta gráfica, lo que ocurre es que usted saca liquidez del sistema financiero, pero lo hicieron de forma desordenada, para explicárselo a la gente. Y luego, cuando se venían las negociaciones con el fondo, decidieron subir la tasa de política monetaria. Si hubieran subido la tasa de política monetaria, tenían que haber bajado un poco el encaje, ¿verdad? Porque el instrumento primario debería ser la tasa de política monetaria. Y entonces por eso nosotros estamos viendo estos efectos. Entonces las autoridades dentro del decreto que ellos colocan dicen que a pesar de que el encaje en otros momentos fue elevado, ¿verdad? Eso no es como una premisa para que la liquidez del sistema financiero sea bajo. Pero le quiero decir a las autoridades del Banco Central que están incorrectos, porque esta gráfica lo que muestra es la tasa de la cantidad de dinero de encaje que se encuentra en el Banco Central, ¿verdad? Y el crecimiento de ese promedio móvil, miren cuánto se encuentra, en 19% en octubre de 2024. Es decir, si usted compara la cantidad de dinero, la cantidad de recursos que se encuentran en octubre de 2024 versus octubre del 2023, la cantidad de recursos es 19% mayor. Entonces, obviamente el encaje ha tenido este impacto y la mala coordinación de la política monetaria para tener este incremento en las tasas de interés. Entonces, ahora, Claudia, dejo el espacio para que, si quiere, pasemos al tema del decreto de las medidas de ayuda financiera, de alivio financiero, ¿verdad? Sí, Roberto, usted siempre ha señalado, siempre ha dicho que el gobierno ha errado en las decisiones que ha tomado en los movimientos de la tasa de política monetaria. ¿Qué pasaría, ya para pasar al siguiente análisis, qué pasaría si el gobierno continúa tomando decisiones de este tipo? No solamente el gobierno presente, que es el que nos llama a la reflexión, sino que ha sido un reto y un desafío para los distintos gobiernos del país. Totalmente, y esa es una gran pregunta. El problema es, medidas tardías, yo siempre le dije iba a tener cosas sobre la población. Las medidas tardías están teniendo cosas sobre la población en este momento y la gente está pagando más tasas de interés. Es decir, si usted es comerciante, si usted tiene un comercio y decide sacar un préstamo en este momento, si usted decide comprar un carro, en este momento a usted la tasa de interés es más alta. Si usted había sacado un préstamo, seguramente recibió una comunicación del banco diciéndole que su tasa de interés es más alta. Ok, en primer lugar. En segundo lugar, están tratando de resolver un problema que es eminentemente monetario con medidas fiscales. Error de concepto. Error de concepto. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es dando subsidios en un sector exclusivamente, y este es el punto relevante. Los subsidios los están dando específicamente en un sector. Los subsidios solo son paliativos. Es decir, a las personas que les llegó comunicación que las tasas de interés se le iban a incrementar en el sector vivienda, ¿verdad? Les van a dar
el equivalente al incremento la comunicación del incremento que les dijo el banco. Que son 1.500, 1.500 lempiras, más o menos. Exactamente. Ajá. Y eso va a ser retroactivo desde enero hasta el mes de octubre. ¿Ok? Octubre del 2024. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de octubre? El pueblo hondureño va a seguir pagando altas tasas de interés. Por eso esta medida es populista y por eso esta medida no resuelve el problema de raíz. Porque simplemente es como que usted estuviera enfermo de algo grave y usted solamente le da un paliativo para que aguante el dolor. Por ejemplo, tiene un cáncer y usted le da un paliativo. Está bien. Las personas van a recibir el recurso. Está bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los sectores productivos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector agricultura? ¿Qué pasa con el sector exportador? ¿Verdad? Usted está dándolo específicamente al sector vivienda. Entonces, esta medida lo único que hace es que toma recursos fiscales, ¿verdad? Fiscales, para tratar de dar un subsidio que no va a resolver el problema de liquidez. La pregunta clave es, ¿van a bajar las tasas de interés después de esta medida? No, más bien usted genera incentivos perversos para que las tasas de interés sigan altas y para que, ¿verdad?, para que el gobierno continúe dando subsidios. ¿Y qué medidas sí podría resolver esta situación y que también, qué otras medidas se pueden tomar para, como ya nos mostraba usted en las gráficas, a los otros sectores que también se han visto afectados por las tasas de intereses? Sencillo. La solución es tener un encaje diferenciado por sector. El problema es que las autoridades, y en eso me refiero al gabinete económico, en primer lugar, es sumamente débil el gabinete económico. Eso lo tenemos que reconocer. En este momento me queda súper claro, después de 3 años es sumamente débil. Entonces, la solución es tener encaje diferenciado, ¿verdad? Es decir, que tenga niveles de encaje diferente, ¿verdad? Por tipo de instrumento, por tipo de depósito, ¿verdad? Usted no puede tener el mismo nivel de encaje por tipo de instrumento. Entonces, y tratar de encontrar cuál es ese encaje óptimo para la economía hondureña. ¿A qué me refiero con encaje? Es sencillo. Por cada, mire cómo es el tema. Por cada 100 lempiras que usted deposita al banco, ¿verdad? Lo que ocurre es que 88 lempiras, por decirle el ejemplo, si el encaje es 12%, se quedan en el banco y 12% pasa a Banco Central. Pero el banco, cuando le tiene que pagar su tasa de interés, le tiene que dar el interés, el retorno por los 100 lempiras que usted depositó. Entonces, ese es un costo para el banco. Entonces, por lo tanto, tratar de entender bien cuál es el encaje y no hacerlo de forma desordenada, porque claramente esa gráfica le denota que el encaje, la cantidad de recursos en el Banco Central en algún punto fue negativo, menos 20, y luego en algún punto creció a 19%. Ese le demuestra que no utilizan bien el instrumento del encaje. Ese es el primer punto. Entonces, esto lo pueden resolver con medidas monetarias, tratando de liberar más liquidez en la medida del encaje. Yo le voy a decir algo. Esas medidas no van a resolver el problema de raíz. Esas medidas van a continuar las tasas de interés altas y el pueblo hondureño va a seguir pagando las malas decisiones de haber tomado medidas tardías en política monetaria. Y esa es la conclusión importante. ¿Y cómo funciona el mecanismo de subsidio que ha otorgado el gobierno y si puede el gobierno, después de este plazo que usted nos menciona, donde posiblemente vuelvan a aumentar las tasas de intereses, podrá el gobierno recurrir otra vez a sostener un subsidio? Es que ese es el problema, los subsidios no son sostenibles en el tiempo, Claudia, y ese es el punto principal. Los subsidios son pan de hoy, hambre de mañana, porque usted está destinando recursos del presupuesto para subsidiar. Entonces, esas 15,000 familias, muy bien, las van a beneficiar con el tema del subsidio, pero usted no lo puede sostener. Entonces, el riesgo está en tratar de sostener subsidio, una medida populista, y no resolver el problema de raíz, que es bajar las tasas de interés. El problema de raíz es bajar las tasas de interés. Mire, los argumentos que hay en el decreto demuestran. Ok, imagínense que en algún punto dice, y mire que durante el año 2023 nosotros vimos incrementos en las tasas de interés, y eso lo dicen. Entonces, ¿dónde está la Comisión Nacional de Bancos y Seguros con el tema de regulación? ¿Dónde está el Banco Central que maneja la política crediticia del país? ¿Dónde está el tema de regulación? Si observaron esas distorsiones. Pero lo que están haciendo es generando aún mayor distorsiones y más incentivos perversos. ¿Y por qué no se han tomado estas medidas? ¿Y por qué no se han tomado todas estas medidas que usted nos menciona para evitar esta liquidez en el sistema que está provocando este impacto que usted nos señala? Esa caída en el dinero de la gente. La gente hoy tiene menos dinero en su bolsillo debido a la caída de la liquidez, ¿verdad? Entonces,
Sencillamente Existe. es por desconocimiento. A este punto es por desconocimiento. No, mire, yo lo tengo que decir honestamente, o sea, a mí me decepciona el gabinete económico, realmente carecen de conocimiento. Se lo explico sencillo, a mí me critican mucho porque me dicen que de repente nunca fui autoridad de gobierno. No se requiere ser autoridad de gobierno para entender economía, se requiere tener bien los fundamentos básicos para saber qué decisiones tomar. Y con esto me demuestran que tienen desconocimiento. Y sabe una cosa, finalmente, me da mucho pesar por la presidenta Castro y por el presidente Zelaya, porque realmente tienen malos asesores. Y estas personas, un tema económico tan clave puede tener incidencia en el tema político en las elecciones. Roberto, y una pregunta para seguir abordando este tema. ¿Por qué hay menos dinero? ¿Qué decisiones han afectado al país para que hoy por hoy, como usted lo menciona, la gente tenga menos dinero en sus manos? ¿Qué es lo que usted traduce en palabras prácticas? La falta de liquidez en el sistema. Descoordinación, total descoordinación de la política monetaria, ¿verdad? Es no tomar las medidas en el tiempo que correspondían y de forma progresiva y gradual, ¿verdad? Entonces, toda esta descoordinación entre cuándo aplicar la tasa de política monetaria y cuándo utilizar el encaje realmente ha tenido efectos severos, porque el gabinete económico decidió primero utilizar el encaje como el instrumento principal. Y ese debería ser el instrumento secundario. El instrumento principal debería ser la tasa de política monetaria. ¿Se recuerda usted cuando en el marco de las negociaciones con el fondo de repente la tasa de política monetaria subió 275 puntos básicos de un solo? En ese punto se tenía que haber analizado reducir el encaje, ¿verdad? Porque si subo la tasa de política monetaria, tengo que generar, para no generar este problema de liquidez, tengo que bajar un poco el encaje. Además, no haber subido la tasa de política monetaria tiene un impacto severo sobre la salida de capitales al país. Es decir, todas las distorsiones que estamos viendo, todas las distorsiones que vimos y que se resolvieron, están teniendo costos en la gente. Usted lo vio, por ejemplo, en el tipo de cambio. Vea que estamos llegando a 25.50 cuando las autoridades anunciaron que no se iba a hacer deslizamiento de la moneda. El deslizamiento de este año ya va cercano a los 70 centavos. Pero más importante, las tasas de interés, el costo del dinero. El costo del dinero es más elevado para las personas y si usted mira el crédito de las empresas, el crédito para las empresas va desacelerando si va hacia abajo. Eso significa menor inversión y a su vez menor generación de empleo. Entonces, complicado. Y un punto más, imagínese que usted es una persona que le están dando el subsidio, pero imagínese que usted recientemente perdió su empleo. Entonces, ¿realmente el subsidio le va a atacar la tasa? O sea, ¿le va a permitir poder cumplir con su compromiso de pago? Probablemente no, porque usted no puede ni pagar la cuota principal si usted fue una persona que durante esta pérdida masiva de empleo que se ha tenido este año, perdió su empleo. Entonces, por eso los subsidios son medidas ineficientes que si no están bien focalizadas, no tienen el impacto deseado. Claro. Roberto, y ya para terminar, una última consulta. ¿Cada cuánto más o menos puede prever un gabinete económico de un país cuándo va a impactar directamente las tasas de interés en los diversos sectores? Porque estábamos hablando solo en vivienda, pero usted nos mostraba también los otros sectores cómo se han visto fuertemente impactados en los últimos meses. ¿Cada cuánto un gabinete económico debería prever una situación para evitar llegar a estas instancias? Todos los días, todos los días. Yo reviso las cifras económicas todos los días, Claudia. Y todos los días está revisando, hay temas que no le van a dejar mentir. Usted puede decir, no, estamos creciendo a 3.3, 3.4, 4.1, la economía está espectacular, pero hay cifras que nunca mienten. Reservas internacionales, tasas de interés, cantidad de dinero en la economía, esas son cosas que no las puede modificar aunque las quiera analizar de forma positiva, son lo que son. Si las tasas de interés están elevadas, el costo es alto. Tasas de 17%. Me comentaban personas que les han llegado muchos incrementos, ¿verdad?, de sus préstamos en otros sectores. Que si usted quiere sacar un carro en este momento, ir a comprar un carro, tiene que pagar en algunas financieras tasas de 20-25. Entonces, sí, hay que analizar los determinantes, los fundamentos de por qué tenemos ese problema. ¿Qué tanto viene por transmisión de encaje? ¿Qué tanto viene por transmisión de tasa de política monetaria? ¿Y qué tanto puede venir por otros temas que requieren regulación? Ahora, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, reprobado totalmente en su manejo. Si usted me dijera que le diera una nota de 0 a 10, yo le daría -1 por todo el manejo que han tenido en las medidas. Y luego, las demás instituciones del gabinete
reprobados también no pasarían de 4. Roberto, y ya para finalizar, ¿qué puede esperar la ciudadanía hondureña que son los principales afectados? El hondureño de a pie, los empresarios en los diferentes rubros, si continúa el aumento en las tasas. Ojo, el crédito se va a volver más caro y eso lo que va a generar es que eso va a desacelerar la generación de empleo, ¿verdad? Y desacelerar las decisiones de inversión. Y eso es complicado. Esperemos que tomen tengo la esperanza de que tomen buenas decisiones, pero el punto clave es, esto solo resuelve un pequeño problema de forma temporal, ¿verdad? Solo es de forma temporal, no es algo que le da una solución genuina a los problemas que enfrenta el país y a las altas tasas de interés que está viendo la ciudadanía. Entonces, tratar de resolver una medida específicamente monetaria con subsidios y temas fiscales, decisión errónea. Tenemos evidencia que demuestra que hacer ese tipo de cosas lleva a problemas fiscales más serios en el futuro. Entonces, para pensarlo y para razonarlo. Muchísimas gracias a Roberto Lagos por atendernos aquí en Noticieros Hoy Mismo de esta emisión de hoy sábado.